Hola, hola, aquí estoy como siempre con mucho gusto. Ahora tengo este pequeño tutorial para tejer el calzoncito o cubre pañal. Me lo están pidiendo para un vestido. Si ya lo han visto anteriormente y observan el tejido que tengo aquí, van a saber de cuál es. Les voy a dejar el enlace abajo para que vean de cuál vestido es. Me lo están pidiendo y aquí está, con todo gusto. Espero que les guste para que lo tejan. Está muy sencillo. Aquí pueden montar más puntos en la cadena de base para que lo hagan un poquito más grande o más pequeño según el hilo que tengan. Y aquí le dan lo largo hasta la piernita. Y también la disminución la pueden hacer menos disminución, más disminución, para que tenga lo ancho que se requiere en esta parte. Todas las instrucciones se las estoy dando. Es muy sencillo de tejerlo a la medida que gusten. Está precioso. Está tejido con hilo brisa. Se puede tejer con cualquier hilo. Puede ser de algodón, puede ser en cristal, cualquier hilo que sea su preferencia. Abajo en el video, ahí les voy a dejar la descripción de la tienda en línea para que vean los colores y la clase de hilo que tengo. Aquí les dejo el tutorial para empezar a tejerlo. Empiezo por la parte de la cintura hacia abajo. Aquí tengo 80 cadenas. Estas cadenas las tejí con el gancho 4 milímetros y voy a cambiar al 3.25 para empezar a tejer, deslizando el punto en la primer cadena. Se tiene que revisar la cadena que esté a un solo lado. Aquí en el primer espacio de cadena voy a deslizar, que está cerrado, con la primera vuelta 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente punto un punto alto. Vamos a tejer en esta forma. Un punto alto en cada espacio. Aquí tengo punto por punto un punto alto y son 80 puntos altos, y voy a deslizar en la tercera cadena y ahí está la primera vuelta. Así voy a seguir tejiendo. Tengo 3 cadenas para el primer punto alto y el segundo en el siguiente punto. Vamos a tejer esta vuelta con los mismos puntos. Aquí cierro la segunda vuelta, deslizo en la tercera cadena y empiezo la vuelta 3. Para tejer la vuelta 3 la vamos a tejer al lado revés. Aquí estamos al lado derecho con estas 2 vueltas de punto alto. Le doy vuelta y en este mismo punto voy a empezar con medio punto, 2 cadenas, y en este mismo espacio medio punto doble, y se pasa un espacio de punto alto y en el siguiente vamos a repetir el mismo motivo. Así vamos a repetir la vuelta: medio punto, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. De nuevo se pasa un punto, medio punto, 2 cadenas y medio punto doble. Se pasa un punto, medio punto, 2 cadenas
y medio punto doble. Se pasa el punto y así repetimos el motivo hasta terminar la vuelta 3. Aquí voy a terminar la tercera vuelta. Paso un punto y en el siguiente medio punto, las dos cadenas y el medio punto doble. Aquí tenemos un medio punto donde empezamos la vuelta. Este es el medio punto y este es el medio punto doble. Estamos al lado revés. Les voy a repetir de nuevo porque esto es muy importante para empezar y terminar la vuelta. Estamos al lado revés del tejido. Este último punto que se tejió es medio punto doble y este que empezamos la vuelta es medio punto. En estos medios puntos es donde vamos a tejer al lado derecho, aquí en estos medios puntos. Esto los vamos a pasar, los medios puntos dobles. En este vamos a tejer, en este vamos a tejer, en los medios puntos. Este es el primero. En este mismo punto que deslizo, voy a deslizarlo en esta forma para tomar solamente un lacito de la parte de atrás para cerrarlo. Este es medio punto. Y le voy a dar vuelta al lado derecho. La vuelta de medios puntos se va a tejer al lado derecho. ¿Ok? Y este es el punto que vamos a tejer. Este es. Voy a tomar este lacito a esta vista para que tengan más seguridad de lo que están haciendo. Aquí está el medio punto donde vamos a empezar. Medio punto. Ahí está. Este es el inicio de la vuelta 4. Y aquí mismo de nuevo vamos a tomar el mismo lacito del medio punto. Es un solo lacito de la parte de atrás. Se tejen dos medios puntos. Ahí empezamos la vuelta 4. Este es el siguiente lazo. Aquí tenemos medio punto doble y medio punto. Aquí en este medio punto, por la parte de atrás, aquí está el lacito. Vamos a tejer medio punto dos veces en este mismo lazo. Aquí tenemos el siguiente lazo, medio punto doble y medio punto. En este medio punto es donde vamos a tejer dos medios puntos. Ok, ahí está. Pasamos este punto. El lacito no lo contamos, pasamos este punto y en el siguiente, que es el medio punto, aquí por la parte de atrás se ve bien clarito el lacito que tenemos que tejer. Y así podemos seguir tomando el lacito, lo doblamos para que quede el medio punto aquí y tejer los dos medios puntos. Aquí está el siguiente. Lo doblamos y aquí está el lacito. Así vamos a terminar la vuelta 4. Termino la vuelta 4. Aquí tengo dos medios puntos en el lacito de medio punto y tejo en el siguiente medio punto. Aquí está el medio punto en el lacito de la parte de atrás, los dos medios puntos, este lazo, aquí lo tenemos y tenemos los dos medios puntos que se tejieron para empezar la vuelta. Aquí voy a deslizar en este punto y ahí está cerrada la vuelta 4.
Empiezo la vuelta 5. Aquí estamos al lado derecho, donde tenemos los lacitos. Voy a darle vuelta al tejido y empiezo en este punto que es el primero. Tejo medio punto, 2 cadenas y medio punto doble en el mismo punto. Paso un espacio, medio punto, 2 cadenas, medio punto doble en el mismo espacio, paso un espacio, medio punto, 2 cadenas y medio punto doble. Estamos repitiendo la vuelta 3. Aquí pasamos el punto y seguimos. Dos cadenas y el medio punto doble. Así vamos a continuar para terminar la vuelta 5. Ok, aquí estamos igual que la vuelta 3. Aquí la terminé, se está repitiendo la misma vuelta. Aquí tengo el último medio punto doble y aquí tenemos el primer medio punto. Aquí voy a deslizar el punto, voy a tratar de hacerlo en los dos lacitos, deslizo y aquí mismo en este mismo medio punto vamos a empezar la vuelta 6. Vamos a repetir la vuelta 4. Le doy vuelta y aquí en este mismo punto vamos a tejer es 1 y 2 medios puntos y vamos a pasar el medio punto doble, la cadena y aquí tenemos el medio punto. Aquí está el lacito del medio punto y tejo 2. Este es el lacito, se puede doblar así y aquí resalta el lacito del medio punto, no hay otro. El que sigue es el de la cadena. Ahí está. Aquí está el siguiente. Se puede doblar el lacito y ahí tenemos el lacito del medio punto. Si cree que tiene problema con esto, la única recomendación que le puedo dar, haga pocos puntos para que haga la muestra y así no tiene que destejer tanto al estar haciendo ya la prenda ya a la medida que vaya a necesitar. Ya cuando una vez lo sepa hacer, ya la hace a la medida. Aquí vamos a seguir para darle lo largo hasta la piernita. Aquí terminé hasta la vuelta 21. Esta vuelta es de los lacitos de 2 cadenas. Se va a seguir tejiendo ya en la piernita. Aquí está lo largo de la cintura hasta la piernita. Aquí estoy terminando la vuelta en este lado, el lado revés. Aquí deslicé el punto en el primer medio punto y cuento 4 lacitos de 2 cadenas y marco a la mitad de los 2 lacitos 4. Lo doblo en esta forma. Tengo 40 lacitos de 2 cadenas. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38 y 40. Y aquí marco 4 al final, 2 y 2 y los marco. Aquí es donde hace vuelta para la piernita.
y esta es la otra piernita. Como aquí terminamos la vuelta 21, le doy vuelta, ya no voy a tejer este espacio y me regreso. Aquí voy a marcar por la parte de afuera, marco este punto para saber que aquí se empieza la vuelta y se termina. De esta marquita a esta vamos a empezar la parte de atrás del calzoncito. Aquí deslizamos y empezamos con medio punto. En el medio punto, ahí está el medio punto, solamente vamos a tejer uno porque así tenemos ya la disminución de uno, y aquí ya en el segundo medio punto ya se tejen los dos, y así vamos a terminar la primera vuelta de medio punto hasta llegar a la marquita. Ok, aquí llego al último. Este es el de la primera vuelta, el último medio punto, y solamente voy a tejer uno, y ahí está automáticamente en la disminución de esta vuelta. Y empezamos la segunda vuelta. La primera vuelta se tejió al lado derecho del tejido. Le voy a dar vuelta para empezar la 2. Aquí está este primer punto, lo vamos a pasar, y el siguiente, y tejo una cadena para tejer el primer medio punto. Las dos cadenas, se pasa un punto y medio punto, las dos cadenas. Aquí en esta segunda vuelta vamos a tener 14 lacitos de 2 cadenas. Aquí en esta vuelta donde separamos los puntos, nos quedaron de marquita a marquita 16 lacitos, y aquí vamos a tener 14. En forma regular vamos a tejer esta segunda vuelta. Aquí termino la segunda vuelta, tengo 2 medios puntos y paso uno, y en el siguiente tejo el medio punto, y ahí está la vuelta 2. Voy a empezar la 3, le doy vuelta al tejido, y aquí en este medio punto tejo el medio punto uno solo para hacer la disminución, y ya en el siguiente se tejen los dos en cada medio punto, y así vamos a estar tejiendo esta vuelta, la 3. Aquí termino, este es el último medio punto, y tejo 2 medios puntos, y al final aquí tenemos, este es el lacito, el último lacito, y aquí tenemos el medio punto, y aquí tejo un solo medio punto, y está terminada la vuelta 3, y empiezo la vuelta 4, así como se tejió la vuelta 2. Le doy vuelta, una cadena, y paso un punto. Este punto es el de la cadena, y el que sigue no está tejido. Al próximo tejo el medio punto. En este medio punto vamos a terminar la vuelta. Esta es la 4, la vuelta 5 en este medio punto, y aquí se teje el motivo. Vamos a tener 12 lacitos
porque se está disminuyendo el medio punto y nos está quedando la disminución de un lacito en cada lado. Así seguimos. Vamos a continuar la vuelta 4. Aquí tengo este motivo y sigo en el último. Se pasa un punto y en el siguiente terminamos con medio punto, y ahí está. Vamos a seguir así. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 lacitos de 3 cadenas, y así vamos a seguir hasta darle la medida para la piernita, repitiendo la vuelta 3 y 4. Ok, tejí 8 vueltas en total desde la primera vuelta después de la marquita, y aquí tengo 8 lacitos. Ya no voy a disminuir, aquí ya voy a tejer recto, no sé cuántas vueltas. Aquí empiezo en forma regular en este mismo punto, tejo los 2 medios puntos para tener los mismos lacitos de cadena en la siguiente vuelta, que es la vuelta 10, porque esta es la 9. Aquí tejo los 2. Vamos a terminar y me regreso tejiendo los lacitos de 2 cadenas. Este es el último lacito. Aquí tenemos el medio punto. Voy a tomar los 2 lacitos del medio punto para tejer los 2 medios puntos. Ahí tenemos la vuelta 9. Empiezo la 10, una cadena, y paso el mismo punto que tenemos aquí de cadena, el medio punto y medio punto, y aquí se teje el motivo. Vamos a tener los mismos 8 lacitos pasando un punto en forma regular. Vamos a continuar pasando un punto. Aquí paso uno y tejo el motivo y medio punto en el primer medio punto de la vuelta anterior. Ahí tenemos los 8 lacitos de 2 cadenas. Vamos a seguir así repitiendo la vuelta 9 y la vuelta 10. Aquí tejí hasta la vuelta 15. Voy a cortar el hilo. La última vuelta es de medio punto con los mismos puntos desde la vuelta 8. Aquí corté el hilo. Estamos al lado derecho en la parte de atrás. Le doy vuelta y estamos en la parte del frente. Estos son los 4 lacitos de la pierna, y paso un lacito después de la marquita aquí por la parte de abajo. Aquí anudo el hilo, lo anudo abajo del medio punto, ahí se ve mejor, y tomo un lacito solamente para tejer una cadena, y voy a empezar aquí a disminuir un solo medio punto y en el siguiente 2, y así vamos a estar disminuyendo un punto en cada lado, así como disminuimos en esta primer parte de la parte de atrás desde la vuelta 1 hasta la vuelta 8. Así mismo vamos a tejer, pero menos vueltas porque es más corto la parte del frente que vamos a tejer. Quizás esta parte doble un poco la parte de atrás, pero repetimos las mismas vueltas disminuyendo un punto en cada lado. Aquí vamos a llegar solamente a este lacito y este no se va a tejer. Ok, aquí tengo 8 lacitos y son 6 vueltas.
porque como dejamos de tejer un lacito en cada lado, por eso se quedaron con 6 vueltas los 8 lacitos. Aquí no voy a cortar el hilo porque con este mismo voy a unirlo, esta parte. Si lo está haciendo más grande, siga tejiendo sin disminuir para que coincida con la parte que dejamos de tejer. Para la medida, hasta ahí le voy a tejer solamente para unir esta parte. Voy a cortar el hilo, solamente deslizo la cadena y voy a enhebrar la aguja para coser al lado revés. Ya que tengamos aquí ya cosido, vamos a tejer las piernitas, la orilla y la cintura. Okay, aquí tengo ya la aguja. Esta es la vuelta de lacitos y esta es la de medio punto donde cortamos el hilo, y paso en este primer medio punto y el siguiente de este lado, el primero. Estamos al lado revés. Aquí tenemos el medio punto y pasamos la aguja en este mismo punto. Seguimos el próximo en el mismo punto. Seguimos el próximo porque tienen que estar 2 en uno solo. El siguiente en el medio punto van a ser 2 los que vamos a unir aquí. Este es el segundo en uno solo. Aquí está el siguiente medio punto. Este es. Y vamos a poner 2 aquí mismo. El siguiente. Dos. El siguiente van a ser 2. El siguiente van a ser 2. En el último que tenemos, no, todavía no es el último, van a ser 2. Y el último, aquí tenemos el medio punto y van a ser 2. Tomamos 1 y pasamos 1 y el último lo tomamos aquí y lo vamos a unir y ahí está. Voy a darle un solo lacito y ahí está terminado. No voy a cortar el hilo porque este mismo lo voy a ir pasando cuando se teja la vuelta de la orilla de la piernita. Y aquí está al lado revés, lo voy a acomodar al lado derecho y ahí lo tenemos. Vamos a tejer la orilla de las piernas primero. Ok, para hacer la piernita solamente en una hebra estoy colocando el gancho en una hebra para ir formando el punto deslizado todo alrededor, así.
Ok, aquí termino, deslizo en el primer punto. Ahí quedó una vuelta de punto deslizado. Vamos a darle la terminación. Voy a tejer 3 cadenas y paso un punto deslizado y en el siguiente deslizo. 3 cadenas, paso un punto deslizado y en el siguiente deslizo. 3 cadenas, paso un punto y deslizo. Así vamos a continuar y vamos a tener estos lacitos de 3 cadenas para hacerle la terminación en la orilla. Aquí tengo el último lacito de 3 cadenas y deslizo aquí donde se empezó la vuelta y ahí se corta el hilo. Y así como se tejió esta piernita, tejemos la otra. Aquí terminé la orilla de punto deslizado y coloqué este listón en la primera vuelta de punto alto y ahí lo tenemos ya listo. Si le gustó este tutorial, por favor compártalo, ayúdeme y dele like. También se puede suscribir para que tengan los siguientes proyectos que tengo, y si ya está suscrito pues me da gusto y bienvenido a este canal. Estoy subiendo videos no como antes, pero estoy tratando de poder hacerlo lo más que puedo. Espero seguir contando con ustedes, no se desanimen, aquí voy a estar presente. Espero que disfruten este tejido y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.